Queridos, queridas hermanas que se acercan con humildad, con sencillez a Dios encuentro con la santa palabra de Dios. Les saluda con mucho cariño, con mucho aprecio el Padre José Medina. Dios que le bendiga la vida a cada uno de ustedes. Estamos nuevamente para compartir la santa palabra de Dios. Damos gracias a Dios por todo lo que nos permite poder vivir día tras día. Hoy hemos celebrado 2 Eucaristías, ahorita en la tarde, en sectores también en medio de nuestra parroquia. Alabo y bendigo a Dios por esa oportunidad tan bonita, por esa oportunidad tan grande que da de poder compartir también con personas de los sectores de nuestra parroquia la celebración de la Eucaristía. Las personas contentas, alegres, motivadas también, porque celebramos la Eucaristía. Shalom a todos ustedes que se acercan con humildad a este encuentro con la santa palabra de Dios. Querido hermano, le invito, vamos a darle un dedito para arriba, un me gusta, un like a la enseñanza y anímate también a compartir. Ha estado fallando mucho el internet y hacemos todo lo posible también para transmitir con ustedes la santa palabra de Dios. Dios les bendiga a todos ustedes, queridos hermanos, que se acercan a este maravilloso encuentro con la santa palabra de Dios. A ver, escríbanos a ver si ya les llegó también la señal a cada uno de ustedes. Y ya estamos en vivo nuevamente para transmitir la palabra de Dios. Estamos teniendo dificultades con el internet, pero saludamos a Candelaria Morales, buenas noches Padre, Víctor Ramírez, buenas noches Padre, atentos, Marta Cáceres, buenas noches Padre, Dios le bendiga, Nancy Calderón, la Padre José, saludos, saludamos a Irma Collazo, buenas noches Padre, Cira Romero, buenas noches Padre, Sandra Pesina, buenas noches Padre, Griselda García, buenas noches, dice, ofrece la palabra por su papá difunto Bonifacio García y Rosa Hernández y también por Carolina García e Irma García. Sandra Pesina ofrece la palabra de Dios por el bienestar y salud de su familia. Marisol Márquez, buenas noches Padre. Irene Yurkin, buenas noches Padre Medina. Socorro Conry, buenas noches Padre. Saludamos también a Eve, buenas noches Padre, lista para el encuentro con la palabra. Guadalupe Reyes, buenas noches Padre. Joaquín Sánchez, buenas noches Padre, le bendiga y lo llene de salud. Saludamos también a Araceli Corneco, buenas noches Padre Gregorio. Venimos a un encuentro con la palabra. Lorenza Cruz, buenas noches Padre José. Silvia Gutiérrez, buenas noches Padre, Dios le bendiga grandemente. Carmen Lara Cuente, buenas noches. Guadalupe Reyes, buenas noches. Saludamos también a Alicia Carrasco, Padre, muchos saludos, ofrezco la palabra de Dios, le siga dando un buen corazón de sabiduría, amén, Dios le bendiga. Lady Pérez, buenas noches Padre, lista ya para la escucha de la palabra. Saludamos también a Marisol Márquez, a Marina de Lourdes, buenas noches Padre, bendiciones. Saludamos también a Felicita Hernández, buenas noches Padre, vengo al encuentro con la palabra. Emily Carrillo, buenas noches Padre, saludos y bendiciones. Guillermina Pérez, buenas noches Padre, ofrezco la palabra por todos los enfermos. Villamaro, buenas noches Padre, Dios le acompañe a usted y a su familia, amén, Dios le bendiga. Maritza López, buenas noches Padre, Dios le bendiga. María Victorino, le pido oraciones por mi hermano Jesús Ramiro, que lo van a operar del corazón. Pedimos a Dios que le pase su mano sanadora sobre él, le cuide y le proteja en medio de esta operación que va a recibir. Saludamos a Ofelia Salgado, buenas noches Padre, mande su bendición por favor, que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo le bendiga, le cuide y le proteja siempre a usted y a toda su familia. Dios le bendiga a todos los que se acercan a este maravilloso encuentro con la santa palabra de Dios. Saludamos también a Mariana Caido, dice ya hay señal. Maiter Baús, ya Padre, ya se escucha, no se preocupe. Marta Alexandra, buenas noches. Marta Alicia Bojorque, buenas noches, Dios le bendiga y la Virgen lo bendiga, amén. Laura Allende, buenas noches Padre, Dios le bendiga. Y Carmen Laracuente, Dios le bendiga a todos ustedes. Olivia Lagorre, Evelyn Sánchez, buenas noches, Dios le bendiga. Juan Pérez, buenas noches Padre, Dios le bendiga a todos ustedes que se acercan a este maravilloso encuentro con la santa palabra de Dios. Querido hermano, querida hermana, decimos todos, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Ven Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz, para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos cordialmente bienvenidos y bienvenidas a este maravilloso encuentro con la santa palabra de Dios. En este día vamos a compartir el capítulo número 6 del libro de Judith. Este capítulo 6 es interesante porque va a presentar ahora la respuesta que Holofernes le va a dar también a Agior.
ya que este fue el que habló acerca del pueblo de Israel. Todo lo que Dios había hecho en medio de este pueblo, Achior se lo detalló claramente y resumidamente también a Holofernes. Pero Holofernes va a tomar ahora una decisión en contra de este que habló a favor del pueblo de Israel, porque ya seguro le está dando orden. Entonces Holofernes se puso bravo, se va a molestar, se va a irar y va a tomar ahora una decisión contra Achior. Saludamos a Espinosaurio, Dios le bendiga, Dios le acompañe, gracias por estar compartiendo esta santa palabra con nosotros. Berta Guevara, buenas noches, Dios le bendiga. Gracias por estar aquí. María Mujica, Dios le bendiga, Dios le acompañe a usted y a toda su familia. Que el Señor le recompense grandemente. Laura Allende, buenas noches. Guadalupe Reyes, buenas noches. Queridos hermanos, vamos con humildad, con sencillez a escuchar ahora este capítulo número 6. 21 versículos nos presenta este libro de Judí. Escucha con atención la santa palabra de Dios. Libro de Judí, capítulo 6. Colmado el tumulto provocado por los hombres que estaban en torno al consejo, Holofernes, jefe supremo del ejército de Asiria, dijo a Achior ante todas las tropas extranjeras y de los moabitas: ¿Quién eres tú, Achior? ¿Y quiénes los mercenarios de Amón, que te permites hoy lanzar profecías entre nosotros y nos aconsejas que no luchemos contra esta ralea de Israel, porque su Dios los protegerá con su escudo? ¿Qué otro Dios hay fuera de Nabucodonosor? Este enviará su fuerza y los extirpará de la superficie de la tierra, sin que su Dios pueda librarlos. Nosotros, sus siervos, los batiremos como si fueran solo un hombre, y no podrán resistir el empuje de nuestros caballos. Los pasaremos a fuego sin distinción. Sus montes se embriagarán de su sangre, y sus llanuras se colmarán de sus cadáveres. No podrán mantenerse a pie firme entre nosotros, y serán totalmente destruidos, dice el rey Nabucodonosor, Señor de toda la tierra. Lo ha dicho, y no quedarán sin cumplimiento sus palabras. En cuanto a ti, Achior, mercenario amonita, que has pronunciado este discurso el día de tu perdición, a partir de ahora no volverás a verme, hasta el día en que tome venganza de esa ralea venida de Egipto. Entonces el hierro de mis soldados y la lanza de mis servidores te atravesará los costados y caerás junto a sus heridos cuando yo me revuelva contra ellos. Mis servidores te van a llevar a la montaña y te van a dejar en una de las ciudades que están en las subidas. Morirás cuando seas aniquilado junto con ellos. Y no muestres un rostro tan abatido, pues seguro que abrigas la esperanza de que no sean conquistados. Así lo digo, y no dejará de cumplirse ni una sola de mis palabras. Holofernes ordenó a los hombres que estaban al servicio de su tienda que tomasen a Achior, lo llevasen a Betulia y lo entregasen en mano de los israelitas. Sus hombres lo agarraron y lo condujeron fuera del campamento, a la llanura,
De la llanura abierta pasaron a la región montañosa y alcanzaron las fuentes que había al pie de Betulia. Cuando los hombres de la ciudad los divisaron desde la cumbre del monte, corrieron a las armas y salieron fuera de la ciudad, a la cumbre del monte. Corrieron mientras los honderos dominaban la subida y disparaban sus piedras contra ellos. Entonces los asirios se deslizaron al pie del monte, atajaron a Achior, lo dejaron tendido en la falda y se volvieron donde su señor. Los israelitas bajaron de su ciudad, se acercaron y tras desatarle, lo llevaron a Betulia y lo presentaron a los jefes de la ciudad, que en aquel tiempo eran Osías, hijo de Miqueas, de la tribu de Simeón, Jabris, hijo de Gotoniel, y Jarmis, hijo de Melquiel. Estos mandaron convocar a todos los ancianos de la ciudad. Se unieron también a la asamblea todos los jóvenes y las mujeres. Pusieron a Achior en medio de toda la gente. Y Osías le interrogó acerca de lo sucedido. Achior respondió narrándoles las deliberaciones habidas en el consejo de Holofernes, todas las cosas que él mismo había dicho ante todos los jefes de los asirios y los brávatas que Holofernes había proferido contra la casa de Israel. Entonces el pueblo se postró, adoró a Dios y clamó: Señor Dios del cielo, mira su soberbia, compadécete de la humillación de nuestra raza, y mira con piedad a los que te están consagrados. Después dieron ánimos a Achior y le felicitaron calurosamente. Y a la salida de la asamblea, Osías lo condujo a su propia casa y ofreció un banquete a los ancianos. Y estuvieron invocando la ayuda de Dios de Israel durante toda la noche. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder compartir su santa palabra. Saludamos a Sonia Regalado. Dios le bendiga, Dios le acompañe. Gracias también por sus oraciones. Que Dios le multiplique su apoyo en la evangelización y que Dios le bendiga toda su familia. Dios le bendiga a todos ustedes que se acercan a este maravilloso encuentro con la santa palabra de Dios. A pesar de las dificultades que vivimos también en medio de nuestro país a causa del internet, día tras día seguimos anunciando la santa palabra de Dios, porque confiamos en Dios y que Dios nos ayuda, a pesar de las dificultades que encontramos en el camino. Dios les bendiga a todos ustedes que con humildad, con sencillez, se acercan a este encuentro con el Señor. Grande ha estado Dios para con nosotros y debemos estar agradecidos también para con Dios. Querido hermano, este capítulo 6 nos va a presentar la vida de un hombre llamado Achior, que en el capítulo 5 que hemos escuchado ya, se nos ha presentado que él toma la palabra. Cuando Holofernes los reúne a todos, saludamos a Irma Pineda, Dios le bendiga, Dios le acompañe. Cuando los llama a todos y pide acerca de lo que era el pueblo que se estaba armando, el pueblo de Israel, pide también que le hablen del pueblo y Achior va a tomar la palabra. Achior va a hablar, Achior va a exponer absolutamente todo acerca de lo que había sucedido con el pueblo de Israel y cómo le va a decir a Holofernes: si ellos pecaron, vamos a atacarlo y lo vamos a acabar. Pero si Dios está con ellos, Dios va a ser su escudo y no vamos a poder con ese pueblo. Esas palabras que estaba diciendo Achior
acerca del pueblo de Israel, le va a traer consecuencias al mismo Achior, que lo van a mandar al pueblo de Israel para que cuando sea masacrado, él también sea masacrado allí por las palabras que había dicho. Saludamos también a Carmen Lara Cuente, Silvia Gutiérrez, Padre José, mande su bendición. Por favor, es que estoy enferma, Dios le bendiga. Silvia, que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo pase su mano sanadora sobre ti, establezca la salud, Dios le cuide, ánimo, fortaleza, y que esta palabra de Dios que estamos escuchando y vamos a compartir, Dios te conceda la sanación también en medio de tu vida. Blanca Gómez, buenas noches, Dios le bendiga, Blanca, gracias por estar en este encuentro con la santa palabra de Dios. Vamos a compartir, queridos hermanos, queridas hermanas, esta palabra de Dios. Saludamos a Greiber Crepo, ¿qué más, padre? Saludos, espero esté bien, saludos, Dios le bendiga allá donde tú estás en Colombia, Dios le bendiga, Greiber. Gracias también por su apoyo. Dios le bendiga, Dios le acompañe siempre. Queridos hermanos, vamos a compartir también la palabra de Dios. Vamos a ir escuchando qué va a acontecer con Achior. Por eso, cuando una persona, escuche bien, cuando una persona está hablando bien de otra, delante de otro que quiere acabarlo, la va a agarrar contigo también. La va a agarrar contra ti. Porque tú lo estás ayudando, tú estás hablando bien de esa persona y es lo que le va a pasar a Achior. Escucha lo que puede pasar también en el medio de la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Cuando tú hablas bien de alguien, cuando otros están hablando mal de él. Escucha con atención lo que nos va a presentar el versículo número 1 de este capítulo 6 del libro de Judith. Dice así: calmado el tumulto provocado por los hombres que estaban en torno al consejo, Holofernes, jefe supremo del ejército de Asiria, dijo a Achior ante todas las tropas extranjeras y de los moabitas. Por eso le venía diciendo, Achior va a sufrir las consecuencias de haber hablado bien del pueblo de Israel. Y van a hablar, Holofernes va a tomar la palabra, y es que lo expresa aquí, era el jefe supremo de las tropas que había dado Nabucodonosor, rey de Asiria. Holofernes era el segundo al mando, y su palabra tenía peso, sus órdenes tenían peso, y entonces su palabra la va a dirigir contra Achior, y le va a decir a Achior lo que va a suceder con él, delante de todos, porque él era el segundo al mando en el reinado de Asiria. Después de Nabucodonosor venía él. Escucha el versículo 2 de lo que Holofernes le va a decir a Achior, porque Achior dijo las palabras sensatas. Achior habló bien a Holofernes del pueblo de Israel, y a Holofernes no le va a gustar. No le gustó que Achior dijera todas esas cosas acerca del pueblo de Israel. Y él va a quedar sorprendido porque va a decir, ¿acaso hay otro Dios fuera de Nabucodonosor? Escuche, cómo él tenía al rey como un Dios, la idolatría en puro. Escuche lo que dice la palabra en el versículo número 2. ¿Quién eres tú, Achior? ¿Y quiénes los mercenarios de Amón, que te permites hoy lanzar profecías entre nosotros y nos aconsejas que no luchemos contra esa ralea de Israel, porque su Dios los protegerá con su escudo? Esta es una interrogante que aparece en este versículo 2, porque Holofernes va a quedar hasta sorprendido de las palabras tan sensatas que va a decir Achior, y por eso le dice claramente, ¿quién eres tú, Achior? La prepotencia, el orgullo, la vanagloria de que otro venga a decir cómo son las cosas, y sale de una vez el orgullo a reflote, sale de una vez la avaricia, la codicia, ya la prepotencia. Pues si yo soy el segundo al mando, ¿qué me vas a venir a decir tú? ¿Quién eres tú, Achior? Le dice Holofernes, que te permites hoy lanzar profecías entre nosotros. Y además dice, nos aconseja que no luchemos contra esa ralea de Israel. ¿Quién eres tú para decirme a mí, decirnos a todos nosotros que no vayamos a luchar contra Israel? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu palabra? ¿Qué peso tiene tu palabra?
para que vengas a decirnos qué es lo que tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Es lo que Holofernes le está diciendo a Achior. Y eso es para que nosotros podamos entender lo siguiente. Y escucha lo que le va a decir también. ¿Qué otro Dios hay fuera de Nabucodonosor? Esto es extraordinario. ¿Por qué? Porque tenían a Nabucodonosor como un Dios. Todos los otros tenían que postrarse ante Nabucodonosor porque era el Dios que había estado allí. Y entonces cuando Achior le dice a Holofernes que no se atreva a meterse con ese pueblo porque Dios es su escudo. Y él le va a preguntar, ¿qué otro Dios hay fuera de Nabucodonosor? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel tenía al único Dios verdadero, al único Dios. Y ellos tenían un Dios allá colocado, un Dios humano para ellos, pero que no tenía un poder tan grande como nuestro Dios. Y entonces Holofernes, lleno de bravura, de ira, de rabia, de prepotencia, de orgullo, de vanagloria, le va a decir a Achior, oye Achior, ¿y quién te ha dado a ti autoridad para hablar aquí? Para decirnos lo que tú tienes, lo que tenemos que hacer y que no tenemos que hacer. Y además, ¿cómo te atreves a nombrar que hay otro Dios? Si aquí el único Dios es Nabucodonosor, no hay otro Dios fuera de él. Y estas palabras de Achior que hemos compartido en el día de ayer, capítulo 5, le llevaron también aquí a la cabeza grandes interrogantes a Holofernes, que le va a llevar a tomar una decisión mala, no una buena, sino que va a hacer lo malo y va a agarrarla contra Achior para acabarlo, para destruirlo, para aniquilarlo. Y escuchemos lo que nos va a presentar el versículo número 3, ya que es interesante lo que viene también dando a conocer Holofernes a Achior. Escucha lo que dice el versículo 3. Nosotros sus siervos los batiremos como si fueran solo un hombre. La prepotencia, porque ellos se daban la vanagloria de tener un poderío, de tener un ejército, de tener miles y miles de infantes preparados para la guerra. Infantes es la infantería que tenían para ir a la guerra. Entonces, ¿qué va a decir Holofernes? Nosotros, sus siervos. ¿Siervos de quién? De Nabucodonosor. Claramente dice, los batiremos como si fueran solo un hombre. Es decir, que ellos tenían un poderío, tenían un ejército, tenían infantería, tenían miles de personas a su servicio para ir a la guerra. Entonces ellos dijeron, pues si tú nos vienes a hablar aquí de que alguien los va a defender al pueblo de Israel, nosotros, siervos del Dios Nabucodonosor, los vamos a atacar y los vamos a acabar como si fueran una sola persona. Ni rastro va a quedar de ellos. Pobrecito Holofernes, porque no sabía lo que estaba diciendo. Estaba hablando, era el orgullo. Estaba hablando la prepotencia. Estaba hablando la vanagloria de creerse más que los demás. Y es lo que nos venía presentando este capítulo 6 de el libro de Judí. Y claramente nos hablaba el versículo 3 acerca de la prepotencia de Holofernes. Y el versículo, vamos ahora a escuchar el versículo número 5. Porque el versículo número 5 nos va a presentar claramente cómo van a ir en contra de Achior. Ahora Holofernes lo va a atacar directamente a Achior por todas las palabras que había dicho en su intervención. Escuchemos con atención el versículo número 5. Dice así. En cuanto a ti, Achior, ahora las palabras van a ir directamente contra una persona. ¿Contra quién? Contra Achior. Escucha. Mercenario amonita, que has pronunciado este discurso el día de tu perdición. ¿Por qué? Porque las palabras de Achior tambalearon fuertemente a Holofernes, que va a decir, esas palabras que tú dijiste
son palabras que te llevaron a la perdición a ti mismo. Son palabras que te van a conducir a la muerte. Son palabras que se van a revertir en contra tuya. ¿Por qué? Porque hablaste bien del pueblo y no valoraste la fuerza que tenía Nabucodonosor. Y escucha lo que dice. En cuanto a ti, Agior, mercenario amonita, que has pronunciado este discurso el día de tu perdición, a partir de ahora no volverás a verme hasta el día en que tome venganza de esa ralea venida de Egipto. Pero Holofernes sí escuchó todo lo que Agior detalladamente venía diciendo, porque el pueblo estaba cautivo en Egipto. Dios envió plagas, Dios envió a alguien a liberar al pueblo para traerlo a la tierra prometida. Entonces Holofernes le va a decir a Agior que él pues va a volver a verlo hasta el día en que tome venganza contra la ralea, contra toda esa gente que ha venido de Egipto. Y ahí también va a sufrir, según Holofernes, Agior lo mismo que va a sufrir ese pueblo que vino también de Egipto. Escuchemos ahora el versículo número 8. Dice así: morirás cuando seas aniquilado junto con ellos. Holofernes ya le está manifestando todo lo que va a pasar con Agior. Es que las palabras que Agior dijo llevaron a un tambaleo en medio de la vida de Holofernes, porque Holofernes se la va a agarrar con él, que lo va a acabar, lo va a destruir con sus palabras, y sobre todo lo va a mandar al pueblo de Israel, para que cuando lleguen a atacarlo, él también muera allí. Según lo que había pensado Holofernes hacer también con Agior. Y por eso el versículo 8 presenta lo que dice: morirás. ¿Quién va a morir? Agior. Cuando seas aniquilado junto con ellos. Ellos van a morir, los israelitas, según Holofernes. Y dentro de eso también va a morir, ¿quién? Agior. Porque lo van a mandar para el pueblo de Israel, para que cuando sea atacado, él también muera junto con los israelitas. Bueno, ese es el pensar de Holofernes, como es el pensar de mucha gente. Cuando quieren acabar y destruir con alguna persona, entonces maquinan en su cabeza lo que los otros supuestamente estarán haciendo cuando no están haciendo nada. Y eso es triste, querido hermano, que la persona, que un hijo de Dios, que un católico tenga maquinaciones contra otro y eso lo lleve a hablar y a acabar y destruir a una persona. Holofernes está herido por las palabras que Agior dijo, pero es que eran verdad esas palabras de que al pueblo de Israel lo estaba protegiendo Dios. Y si ellos iban a atacarlo, Dios iba a ser el escudo del pueblo de Israel. Entonces Holofernes se molestó porque él tiene un solo Dios, que es Nabucodonosor, idólatra. Entonces, ¿qué pasa? Se la agarró contra Agior. Y Agior es el que ahora tiene que sufrir todo. Agior es ahora el que tiene que aguantar, porque Holofernes la agarró contra él. Y le dijo hasta cómo iba a morir, y dónde iba a morir, y qué iban a hacer con él. Lo iban a enviar a los israelitas para que cuando el pueblo fuera atacado, allí también muriera Agior por la mano de los soldados que tenía a sus órdenes Holofernes para acabar y destruir con cualquier ciudad, con cualquier pueblo, con cualquiera que se le atravesara en medio del camino. Entonces, ahí está lo que nos presenta la palabra de Dios, para que lo tengamos muy bien presente en medio de nuestra vida. Y vamos a escuchar ahora el versículo 9, ya que le sigue hablando Holofernes a Agior en la siguiente manera: y no muestres un rostro tan abatido, pero seguro que abriga la esperanza de que no sean conquistados
Entonces Holofernes le dice a Achior, le dice, oye, no pongas una cara ahí como que de abatido, de triste, de acongojado. Si lo que tú estás deseando, de seguro lo estás abrigando en tu corazón, es que este pueblo no sea conquistado. Si pones una carita y triste cuando sabes que por dentro está feliz, porque sabe que no van a conquistar ese pueblo, entonces Holofernes se lo hace saber y le dice, y no muestra un rostro tan abatido, pero seguro que abriga la esperanza de que no sean conquistados los israelitas. Así lo digo, y no dejará de cumplirse ni una sola de mis palabras. ¿Y cuáles eran las palabras? Que querían acabar con los israelitas. ¿Cuáles eran esas palabras? Que querían acabar con ese pueblo, destruirlo, aniquilarlo y dejarlo totalmente devastado. Entonces Holofernes le habla claramente a Achior y le dice, no pongas una carita ahí como que de triste, si tú muy bien sabes que ya estás pensando en tu corazón que ellos no van a ser conquistados. Eso es lo que te mantiene a ti alegre. No pongas una cara triste. Y eso lo sabía Holofernes, porque sabía que había alguien que estaba dispuesto a defender al pueblo, y era el Dios de Israel, que acababa y destruía con cualquiera también que atacara a su pueblo. Y es lo que nos viene presentando la palabra de Dios. Dice, y no muestres un rostro tan abatido, pues seguro abriga la esperanza de que no serán conquistados. Y era la verdad lo que estaba diciendo también Holofernes. Pero vamos a escuchar ahora el versículo número 16. ¿Por qué? Porque Holofernes va a mandar a llevar a Achior y dejarlo cerca de Betulia, allá donde estaban los israelitas. Entonces sus soldados, los que estaban a sus órdenes, pues van a ser los mandados y se van a ir en esa travesía para ir a dejar allá en las montañas. ¿A quién? A Achior, para que lo tomara el pueblo de Israel. Y el versículo número 16 nos va a presentar que ya tienen a Achior los israelitas y van a hacer algo. Escucha lo que nos va a presentar la santa palabra de Dios. Estos mandaron convocar a todos los ancianos de la ciudad. ¿Qué hicieron? Bueno, mandaron a reunir a todos los ancianos, a todos los principales del pueblo, de la ciudad. ¿Para qué? Escucha. Se unieron también a la asamblea todos los jóvenes y las mujeres. Pusieron a Achior en medio de toda la gente. Y Osías le interrogó acerca de lo sucedido. ¿Qué hicieron? Ya tienen a Achior los israelitas. Lo colocaron allá en el centro. Reunieron a todos los ancianos, hombres y mujeres que quisieran participar. Y Osías le va a preguntar a Achior acerca de lo sucedido. Dice, y Osías le interrogó acerca de lo sucedido. Y escucha el versículo 17. Achior respondió narrándoles las deliberaciones habidas en el consejo de Holofernes. ¿Qué les dijo Achior? Todo lo que estaban tramando Holofernes y todos los que lo acompañaban contra el pueblo de Israel. ¿Cómo querían acabarlo? ¿Cómo querían destruirlo? ¿Cómo querían aniquilarlo? Entonces Achior le está diciendo a Osías. Achior le respondió, narrándoles las deliberaciones habidas en el consejo de Holofernes, todas las cosas que él mismo había dicho ante todos los jefes de los asirios y las bravatas que Holofernes había proferido contra la casa de Israel. Achior les contó absolutamente todo. Y como también Holofernes estaba bravo y había hablado con bravura también acerca de todo lo que le iba a hacer también a la casa de Israel cuando fueran a atacarlos. Y es lo que nos viene presentando la palabra. Y es lo que nos viene manifestando el Señor también a través de su palabra. Y vamos a llegar al punto central de este capítulo número 6, que es donde se va a tomar una decisión. Sabiendo todo lo que Achior le estaba comentando,
sabiendo todo lo que venía haciendo Holofernes, que atacaba y arrasaba con pueblos y aniquilaba a todos. Entonces el pueblo de Israel va a tomar una decisión. Y es una decisión, querido hermano, que te digo yo también, que nosotros debemos tomar todos los días de nuestra vida, ya que es una decisión que vale la pena poder tenerla en medio de nuestra vida. Es una decisión hermosa y grande que cada uno debería tomar para poder llevar su vida en un pleno acercamiento para con Dios. Es una decisión que se va a presentar en medio también de todo lo que está pasando en el pueblo de Israel. Y la decisión es la siguiente. Escucha con atención lo que nos va a presentar el versículo número 18. Dice así: entonces el pueblo se postró. ¿Cuál fue la decisión del pueblo? ¿Salir corriendo? ¿Huir? ¿Ir a esconderse? No. La decisión del pueblo fue la siguiente. Entonces el pueblo se postró. Adoró a Dios y clamó. Esto es fascinante. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros debemos hacer también para con Dios. Debemos postrarnos ante la presencia de Dios. Ante el único que debemos postrarnos es ante Dios. Y en medio de la postración dice claramente, adoraron a Dios. Primero, se postraron ante Dios. Segundo, adoraron a Dios, al único Dios verdadero. No fueron a adorar allá un ídolo, no fueron a adorar un becerro de oro, no fueron a adorar otra cosa. No. Lo que nos presenta Judí es que el pueblo, ¿qué va a hacer? Se va a postrar. Y en medio de la postración va a orar. Le va a suplicar a Dios, va a clamar a Dios, le va a pedir a Dios la oración para que nada malo le suceda, para que nada malo les pase. Y claramente también clamó el pueblo a Dios. Adoró la presencia de Dios. Se postró ante Dios. Y va a clamar también ante Dios por lo que está pasando en medio de su vida. Va a clamar a Dios. Escuchemos lo que nos presenta la palabra de Dios en el versículo número 19. Versículo número 19. Dice así: el clamor del pueblo de Israel. Señor Dios del cielo, ellos reconocen que Dios es el creador de todo, Dios que habita en el cielo. Mira su soberbia. ¿La soberbia de quién? La soberbia de Holofernes, la soberbia de todos aquellos que venían a hacerle daño al pueblo de Israel. Ellos van a clamar a Dios y van a decir, Señor Dios del cielo, mira su soberbia, porque así es la forma en que nosotros debemos también orar a Dios. Es la forma en que debemos clamar también a Dios. Decirle, mira Señor, la soberbia de aquellos que andan hablando mal mío. Mira Señor, la soberbia de aquellos que andan haciendo mal a los demás. Mira Señor, la soberbia de aquellos que les gusta darle a la lengua para sentirse grandes y apoderados delante de los demás, porque son soberbios y la soberbia es un pecado grave ante Dios. ¿Cuántos no son soberbios, prepotentes, orgullosos, que se tienen que hacer lo que ellos dicen? Y si tú no lo haces, la agarran contra ti, acaban contra ti, murmuran contra ti, hacen contigo lo que quieran. Porque la soberbia los está dominando, la soberbia los está matando, la soberbia los está aniquilando por completo. Y por eso claman a Dios y le dicen, mira su soberbia. Están llenos de ira, están llenos de rencor. Mira su soberbia. Y es lo que
nosotros debemos clamar a Dios también y decirle, mira la soberbia de aquel Señor que nos ataca, nos hiere, blasfema, dice mentiras, está hablando más de lo que tiene que hablar para acabar y destruir a una persona. Todo eso tenemos que presentárselo a Dios. ¿Qué están haciendo? Escuchen lo que dice. Clamaron a Dios, Señor Dios del cielo, mira su soberbia, compadécete de la humillación de nuestra raza. Querido hermano, nosotros debemos humillarnos ante Dios. Debemos reconocer la grandeza de Dios. Debemos reconocer la majestad y el poderío de nuestro Dios. Y ahí está. Fueron y se postraron ante Dios. Clamaron a Dios y le dijeron a Dios que se compadeciera de la humillación de su raza. El pueblo estaba humillado. El pueblo estaba postrado. El pueblo estaba adorando al único Dios verdadero. El pueblo le decía a Dios, compadécete de la humillación de nuestra raza y mira con piedad a los que te están consagrados. El pueblo clamó a Dios. El pueblo le pidió a Dios. El pueblo, ¿qué va a hacer? Va a elevar la voz ante Dios. Va a clamar al Señor y le va a pedir a Dios que les cuide. Y sobre todo, como lo dice aquí claramente, que tuviera piedad, que se compadeciera de la humillación del pueblo y que mirara con piedad a los que están consagrados a Dios. Y aquí hay algo, querido hermano, que debemos tener bien presente. Y es que nosotros debemos clamar a Dios, debemos pedirle a Dios, debemos abandonar nuestra vida en manos de Dios. Dios no nos va a desamparar. Dios es nuestro escudo. Dios es nuestra fortaleza. Dios es nuestra esperanza. Dios nos da sabiduría, entendimiento para seguir adelante. Debemos aprender a confiar en Dios, nuestro Señor. No dudes en confiar en Dios y de decirle a Dios que se compadezca de cada uno de nosotros, que se compadezca de mí, que soy un pecador. Y también que mire con piedad a todos los que están consagrados a Dios, que los mire con piedad, con misericordia, que los ayude, que los libere de las ataduras donde está. Porque nosotros debemos aprender también a ver con ojos de amor, a ver la necesidad del otro para poderlo ayudar. Y es lo que nos viene presentando la santa palabra de Dios. Pero escuchemos ahora el versículo 20, lo que dice. Después dieron ánimos a Agior y le felicitaron calurosamente. ¿Qué hicieron ellos? En vez de sacar a Agior, no lo felicitaron por el ímpetu en que habló acerca de todo lo que están tramando para hacer contra el pueblo de Israel. Y también le felicitaron calurosamente porque es una valentía grande. Y el versículo 21 escucha lo que nos va a presentar este versículo 6 del libro de Judí. Y dice así el versículo número 21. Y a la salida de la asamblea, Osías, el versículo 20, es el versículo 20. Después dieron ánimo a Agior y lo felicitaron calurosamente. Y el versículo 21. Y a la salida de la asamblea, Osías lo condujo a su propia casa y ofreció un banquete a los ancianos. Y estuvieron invocando la ayuda del Dios de Israel durante toda la noche. Querido hermano, ¿qué estaba haciendo Agior? ¿Y qué estaba haciendo también esta familia que le invitó a comer junto con los ancianos? Dice la palabra de Dios que estuvieron invocando la ayuda de Dios de Israel durante toda la noche. Estuvieron orando, estuvieron suplicándole a Dios
durante toda la noche, para que Dios viniera en su ayuda, para que Dios no lo dejara solo, para que Dios no lo abandonara, sino que ellos confiaban plenamente en Dios. Y es lo que nos quiere transmitir la palabra de Dios en este día, que nosotros debemos aprender a confiar en Dios, que debemos aprender a abandonar nuestra vida en manos de Dios, pero sobre todo haciendo la voluntad de Dios. Debemos orar todos los días de nuestra vida. Debemos tener a Dios presente, pero también debemos actuar en nombre de Dios. Que la palabra de Dios nos presenta lo siguiente, que y estuvieron invocando la ayuda del Dios de Israel. Querido hermano, querida hermana, cuando tengas problemas grandes, problemas difíciles, cuando la gente venga a querer acabar contigo y te ponga la mano en la cabeza porque no sabes qué hacer, cuando lleguen las enfermedades a tu familia, cuando lleguen esos problemas que no tienen solución, y cuando estés alegre, cuando estés contento, cuando estés feliz, ¿qué tienes que hacer tú? Invocar a Dios. ¿Qué tienes que hacer tú? Orar a Dios. ¿Qué tienes que hacer tú? Colocarte en la presencia de Dios, ya que claramente dice, y estuvieron invocando al Señor durante toda la noche. Querido hermano, durante toda la noche. Y hay gente que se cansa porque no quiere estar un poquitico delante de Dios para pedirle. Hay gente que se cansa pidiéndole a Dios. ¿Y qué dice la palabra? Y estuvieron invocando la ayuda del Señor durante toda la noche. No fue 1 hora ni 2 horas, no fue un momentico, no. Durante toda la noche. Estuvieron invocando al Señor, estuvieron orando, estuvieron haciendo sacrificios ante Dios durante toda la noche. Querido hermano, nosotros debemos también revisar nuestra vida, debemos revisar también lo que venimos haciendo en nuestro día a día. Querido hermano, ¿cómo está tu oración? Porque déjame decirle que la persona que hace mal a los demás no es una persona de oración. Una persona de oración, en vez de acabar, ayuda a edificar, ayuda a reconstruir. Querido hermano, una persona que se la pase allá creyéndole los chismes a los demás y también lo ande propagando para acabar a cualquier persona, esa persona no es una persona de oración. Le falta oración. Le falta sensibilidad, le falta acercamiento a Dios. Porque una persona buena, una persona humilde no anda chismeando, no anda criticando, no anda difamando, no anda levantando falso testimonio de su hermano. Una persona que tenga oración ayuda, anima a los otros a la oración. Pero una persona que no hace oración, una persona que no es orante, entonces ¿qué hace? Hablar mal, despreciar, aniquilar, insultar, maldecir y quitar del camino a todos. A todos. Y debemos nosotros aprender que debemos suplicar a Dios, que debemos clamar a Dios. Dice que oraron y hicieron todo llamando a Dios durante toda la noche. Y nosotros, ¿cuántas veces al día oramos? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios en la oración? ¿Cuánto tiempo tenemos para el Señor en el día para dedicárselo a Él? Porque dice la gente, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para ir a misa. Es que el trabajo me absorbe y no me da tiempo. Porque tú no sabes administrar el tiempo, porque tú no sabes dedicarle tiempo a Dios, porque tú no sabes abandonar tu vida en manos de Dios. Hay que aprender a orar. Hay que aprender a acercarnos a Dios. Hay que aprender a abandonar nuestra vida en manos de Dios. La oración nos libera, nos ayuda, nos da fuerza para seguir adelante, para seguir caminando. Por eso, querido hermano, aunque se tambalee tu vida, aunque los problemas te acechen, aunque la gente venga a hacerte la vida imposible, aunque alguien la agarre contra ti porque tú estás haciendo las cosas bien, escucha lo que nos dice el versículo 21 de este capítulo 6 del libro de Judith. Dice claramente: y a la salida de la asamblea, Osías
lo condujo a su propia casa y ofreció un banquete a los ancianos. Y estuvieron invocando la ayuda del Dios de Israel durante toda la noche. ¿Qué estuvieron haciendo? Invocando la ayuda del Dios de Israel, del único Dios verdadero, del único Dios que da la vida y la quita, del único Dios que nos ayuda a superar las dificultades en medio de nuestra vida. Dios es el único Dios verdadero y fuera de Él no hay otro Dios. Y hacer la voluntad de Dios, y sobre todo como lo presenta, estuvieron invocando la ayuda del Señor toda la noche para que Dios viniera a ayudarlos. ¿Y qué hace la gente? Le pide un momentico y ya están cansados, le pide un momentico y entonces ya no quieren hacer nada, y la oración es aburrida, la misa es aburrida, ya no sabemos qué hacer. Entonces claramente dice que nos dan ejemplo a nosotros. Ellos estuvieron orando toda la noche para que Dios le ayudara. ¿Y cuántas veces al día oras tú, querido hermano, querida hermana? ¿Cuántas veces al día haces oración? ¿Cuántas veces al día tiene a Dios presente en medio de ti? ¿Por qué? Porque eso lo debemos revisar también en medio de cada una de nuestras vidas. Debemos abrir al corazón a Dios por completo y sobre todo llevar también esa voluntad de Dios y ese deseo de Dios adelante para el aniquilamiento de todos aquellos que vengan a querer destruirnos. ¿Por qué? Porque todo hay que dejarlo en manos de Dios. Si los problemas se acrecientan, abandónalos en manos de Dios. Si las dificultades como familia, como pareja se van acrecentando, abandónate en las manos de Dios. Confía en Él. Pídele a Él que te bendiga la vida. Pídele a Él que te bendiga tu familia y no te separes del Señor. Dios ha estado grande también con nosotros, que nos invita a través de su palabra a la oración. Querido hermano, la oración da fortaleza, la oración sana, la oración restaura, la oración libera de los tormentos que pueden estar atacando nuestra vida. La oración es un arma poderosa para luchar contra Satanás. Por eso nosotros no debemos cansarnos de poder llevar también una oración en medio de nuestra vida para que nada malo nos pueda suceder. Pero confiemos en Dios, abandonemos nuestra vida en manos de Dios, entreguémonos por completo ante el Señor, que es lo que nos viene presentando la santa palabra de Dios. Invocaron, oraron, suplicaron, pidieron la ayuda también de Dios. Y es lo que va a hacer la gente. ¿Qué va a hacer? Van a invocar la ayuda de Dios. Estuvieron invocando la ayuda del Dios de Israel durante toda la noche. ¿Qué estuvieron haciendo? Invocando a Dios para que envíe también su ayuda desde el cielo para que nada malo les suceda, para que nada malo les pase. Queridos hermanos, Dios ha estado grande con nosotros. Dios nos ha bendecido más de lo que podamos imaginar. Dios nos ayuda también a nosotros a superar las dificultades que podamos encontrar en medio de nuestra vida. Que el Señor sea su fuerza, que Dios le recompense grandemente y vamos a disponer nuestra vida para recibir la santa bendición de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Saludamos a todos los que se han acercado a este maravilloso encuentro con la santa palabra de Dios. Pido a Dios que les bendiga su vida, que les bendiga su familia, que les bendiga todo lo que tienen. Ánimo a seguir adelante, confiando grandemente en la gracia y en la misericordia de nuestro Dios. Debemos abandonar ante Él nuestra vida, lo que tenemos y lo que somos, y caminar según los mandatos también que Dios nos ha dejado para nuestro buen vivir. Por eso, querido hermano, aprovechemos la oportunidad que Dios nos está dando, abramos el corazón, cambiemos, tengamos motivos de conversión
en medio de nuestra vida y que Dios les bendiga por siempre. Les invito, vamos a darle todos un dedito para arriba, un me gusta, un like a la enseñanza, regálenos un like todos los que están en vivo para que podamos llegar a más y más personas y también por todos aquellos que deseen que podamos ayudarlos, pues puedes contactarse también con nosotros para poder ayudar, para poder servir, para practicar la caridad, para ayudar al pobre, al humilde, al indefenso y poder ayudar a aquellos que no tienen cómo comprar también medicina. Todo esto es con la gracia de Dios, querido hermano, querida hermana. Hemos pasado por momentos difíciles en medio de cada una de nuestras vidas, pero lo hemos superado con la gracia y la ayuda que también proviene de Dios. Por eso, a lo que nos presentaba también el versículo 21, invocaron la ayuda de Dios. ¿Qué debían hacer? Invocar a Dios para que Dios les ayudara, para que Dios también les iluminara qué era lo que debían realizar en medio de su vida. Pero debemos también abrir el corazón, debemos también abrir la vida para hacer la voluntad de Dios en medio de cada uno de nosotros. Que no tengamos miedo, que nos armemos de valor y podamos entregarnos por completo a Dios, que podamos entregar nuestra vida al Señor, que podamos también darnos como una ofrenda ante la presencia de Dios. Abramos el corazón, abramos la vida, preparemos nuestro ser y que Dios nos ayude en medio de nuestros momentos difíciles, que podamos vivir como seres humanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad que nos da de poder compartir su palabra. Querido hermano, al único que se adora es a Dios. Por eso el título también de este capítulo número 6 del libro de Judith dice lo siguiente y lleva pues también por nombre adorar a Dios. Porque a Dios es el único que nosotros debemos adorar y debemos postrarnos. Y adorar a Dios implica no dejarnos contaminar por las cosas del mundo, no dejarnos contaminar por la avaricia, por el orgullo, por la prepotencia, por la vanagloria, por el placer y poder. No deben dejarse de convencer por esas cosas. Abramos el corazón a Dios, transformemos nuestra vida y dejemos que el Señor haga su obra en medio de cada uno de nosotros. Abramos el corazón, abramos la vida, presentémonos ante Dios y sobre todo presentemos también nuestras súplicas y nuestras oraciones ante el Señor para que nos ayude. Donde oramos por los difuntos, donde oramos por la familia, por ti que estás allí en la contribución también de poder hacer las cosas bien. Abramos el corazón, abramos la vida y entreguémonos por completo a Dios nuestro Señor. Que la palabra de Dios que hemos escuchado nos invita a no tener miedo. Ánimo, no tengas miedo. Es una de las frases importantes también en medio de mi ministerio sacerdotal. Ánimo, no tengas miedo. Dios te bendiga, Dios te acompañe. Y eso es lo que deben hacer también. ¿Para qué? Para no tener miedo, sino hacer la santa voluntad de Dios en medio de cada una de nuestras vidas. Que Dios nos bendiga, que Dios nos acompañe, que Dios nos recompense grandemente y que el Señor les acompañe a todos ustedes y les bendiga durante toda la vida. Pero con humildad vamos a disponernos para volver a recibir la santa bendición de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Anímate a compartir la palabra de Dios. Anímate a darle un dedito para arriba a la palabra de Dios y no dejes de comunicarla también en tu familia, tus amigos, tus conocidos. Que Dios les bendiga. Que Dios les acompañe. Les habló el Padre José Medina desde San Nicolás de Bari, Obispos, Barinas, Venezuela. Que Dios les bendiga. Que Dios les acompañe siempre.